here, right here. Stay right here. Let's go. Here it comes. Buenas tardes, hoy es 11 de septiembre y aquí estamos haciendo nuestro programa semanal Proyecto Segunda República, y la intención que traemos hoy es la de entender por qué aquel 11 de septiembre sucedió esto y cuáles son las consecuencias que están trayendo y cuál es el link entre lo que se inició aquel día y lo que sucede hoy. Adrián Salvucci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Sí, creo que va a ser interesante empezar a dilucidar lo que realmente significó el 11 de septiembre, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Algunas de las consecuencias terribles las estamos viviendo hoy, e incluso vamos a abordar algunas de las grandes dudas, crecientes grandes dudas que existen en torno a ese trágico día. Mientras estamos hablando, dentro de aproximadamente una hora, se va a celebrar en la ciudad de Nueva York una reunión muy grande con un enorme cartel electrónico que plantea una pregunta. La reunión está patrocinada por los arquitectos e ingenieros a favor de saber la verdad del 11 de septiembre, que entre cuyos fundadores está Jim Fetzer, que ha estado aquí en Buenos Aires, es un gran amigo nuestro, uno de los mayores investigadores de este tema. Y lo que hacen es plantear una única pregunta, que es la clave de todo esto. ¿Sabía usted, le pregunta al pueblo norteamericano, que una tercera torre del World Trade Center, de 47 pisos, también colapsó el 11 de septiembre a las 5:20 de la tarde, se está por cumplir la hora dentro de un ratito, no fue impactada por ninguna aeronave y sin embargo colapsó en caída libre en 7 segundos por ninguna razón aparente? Entonces, a partir de ahí, creo que es el puntapié inicial para empezar a indagar también quién lo hizo, cómo fue realizado esto, y decididamente el colapso no fue realizado, no fue causado al menos por estas dos aeronaves que impactaron contra las dos torres. Ese día, 11 de septiembre, fue el día del comienzo de la Tercera Guerra Mundial, pero los diarios no titularon "comenzó la Tercera Guerra Mundial" el día 11 de septiembre, así como tampoco el día que Hitler entró en Polonia, los diarios no titularon "comenzó la Segunda Guerra Mundial". Y la realidad es que lo que hemos visto aquel 11 de septiembre fue un ataque de falsa bandera. Y bajo ese modus operandi comenzaron casi todas las guerras durante el siglo XX y fines del siglo XIX. ¿Qué es un ataque de falsa bandera, Adrián? Bueno, es la traducción literal de false flag, que es cuando un país, Estados Unidos, le quiere hacer la guerra a otro país y no encuentra una excusa. Lo dijiste, fin del siglo XIX, Estados Unidos quería tener una excusa para ir a la guerra contra España. Entonces, ¿qué hicieron? Todo un show, una mise en scène, había un barco militar norteamericano amarrado en la rada de La Habana, Cuba, que era Polonia española. Lo sacrificaron con 200, casi 300 marineros a bordo, lo volaron, pero lo hicieron pasar como si hubiera sido España. Con esa excusa, el barco se hundió, hubo 300 norteamericanos muertos, se hizo todo en los medios, en los diarios, pero recién empezaba una guerra psicológica terrible de la prensa amarillista, de que hay que ir a la guerra contra España, y efectivamente Estados Unidos declaró la guerra contra España con todo el apoyo de la opinión pública propia y europea al menos. El resultado de esa guerra, que la ganó Estados Unidos, se quedaron con Cuba, se quedaron con Puerto Rico, se quedaron con las Filipinas y con la isla de Guam. O sea, sacaron un rédito. Y lo que vos estás diciendo, Enrique, es que otros casos, a lo largo ya del siglo XX, son muy similares. El hundimiento de un barco que se llamaba, británico, se llamaba Lusitania, donde también fue hundido, en circunstancias muy sospechosas, fue la excusa para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor, que el presidente Franklin Roosevelt dijo: hoy es un día que vivirá en la infamia, a principios de diciembre de 1941, y sin embargo,
hacía 30 días que sabían que porque habían roto la clave secreta militar japonesa, hacía más de 30 días que sabían que ese ataque venía, y dejaron algunos barquitos viejos con 2.000 soldados, absolutamente prescindibles para que también eso ocurriera y fuese enorme impacto, lo que justificó que Estados Unidos entrara en la guerra, sí contra Japón, pero mucho más importante, en la guerra del lado de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y Gran Bretaña, para terminar destruyendo a Alemania e Italia. O sea, buscaban el casus belli, como se dice en latín, la causa de la guerra, y lo realizaron. Esa metodología la fueron perfeccionando, y lo que vos creo que estás insinuando, Enrique, es que el 11 de septiembre es otro típico caso de estos, y vamos a hablar sobre eso en este programa, porque hoy hay una particularidad, y es que la tecnología, audio, video, internet, TV por cable, todos estos celulares que sacan fotos, lo fácil que es tener una cámara digital, ha hecho que ya realizar estos ataques de falsa bandera para los dueños del poder mundial es cada vez más difícil. Vos fíjate cómo vos recién mencionaste el atentado del Maine en la bahía de La Habana. Sí, el barco se llamaba el Maine. Exactamente, y cómo sirvió para influenciar en la opinión pública para que apoye la entrada de su país en guerra. Y en aquel momento no existía CNN, no existían las cadenas de televisión, no existían las redes sociales, no existía Facebook, no existía Twitter, y así todo a través de una fuerte presión de prensa, podemos llamarla, que era básicamente escrita en aquel momento, lograron influenciar sobre la opinión pública. A lo largo de la historia hubieron varios ejemplos, el atentado a Lusitania, el hundimiento de Lusitania, también la entrada de Estados Unidos en Vietnam, con el hundimiento de un destructor norteamericano en la bahía de Tonkin. El Maddox, que permitió que al presidente Lyndon Johnson, le dieran la autorización para escalar, o sea, intensificar la guerra en Vietnam, por el supuesto ataque norvietnamita a un barco que se llamaba, un destructor llamado el Maddox, el USS Maddox, y luego tuvieron que admitir el propio ministro de Defensa, pero 30 años después, que era Robert McNamara, de que ese atentado jamás existió. O sea, es un modus operandi el de fabricar atentados de falsa bandera diciendo nos están atacando para convencer a la opinión pública de que hay que entrar a la guerra. Esto está muy bien explicado ya en esta era digital de la mass media, en la película esta con Robert De Niro y Al Pacino, What the Dog, sería Mentiras que Matan, que se la recomendamos a todo el mundo, la hemos puesto en nuestro sitio Facebook también para que la vean, en Proyecto Segunda República. A propósito, les pedimos a todos aquellos que entren en sitios de Facebook que tienen que ver con este canal y que vean programación de este canal, que le pongan me gusta, así vamos teniendo un conteo de cuántos van viendo dentro del sitio de Facebook nuestra programación. Pero bueno, todo esto de las falsas banderas tiene que ver, ya en esta etapa, con la creación de un monstruo que está en todas partes y no está en ninguna, que se llama Al-Qaeda. Y Al-Qaeda, según lo reconoce Hillary Clinton, mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado durante el primer gobierno de Obama, según ella misma lo reconoce, Hillary Clinton no era solamente una secretaria de Estado norteamericana, también era una primera dama norteamericana. O sea que ella tuvo acceso a todos los secretos de Estado, y ella misma reconoce que la invención de Al-Qaeda fue una creación de la propia inteligencia estadounidense, según lo confiesa en un video que acá el señor director ahora nos lo pone, por favor. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint? I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were
fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Bueno, ¿qué opinas, Adrián, de lo que dice Hillary Clinton? Me sorprende la forma tan cándida como lo ha explicado, porque es efectivamente así. O sea, ellos crean el monstruo y después a veces el monstruo se les escapa de madre, o quizás lo dejan que se escape, que creo que es lo más probable, y lo terminan utilizando, atrayendo, poniéndole la zanahoria, por así decirlo, para que en una de esas, luego de este episodio en Afganistán, que efectivamente el armamento que le dio Estados Unidos a los talibanes en aquella oportunidad fue lo que hizo que la Unión Soviética tuviera que irse, y empezó la caída de la Unión Soviética con la derrota en Afganistán en 1979. Luego parece que en el 2001 puede que hayan hecho otras cosas. Nosotros acá no estamos diciendo de que George Bush firmó una autorización para que se haga un autoatentado, para que a través de los episodios del 11 de septiembre pudieran hacer esta terrible guerra que ya lleva una docena de años en contra de todo el mundo musulmán. Lo más probable es que lo hayan ayudado, hayan sabido que venían y lo hayan dejado venir, con otra ayuda interna, de lo cual también vamos a hablar en el curso de este programa. Bueno, este video que acabamos de ver es una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, pero a Hillary Clinton también la interpelaron en el Congreso norteamericano, y vos mirá lo que dijo ya ante el Congreso. Tenemos unos antecedentes de entrar y salir de Pakistán. La gente que hoy estamos combatiendo fueron fundados por nosotros hace 20 años. Y nosotros lo hicimos porque estábamos en esta lucha con la ex Unión Soviética. Ellos habían invadido Afganistán y nosotros que no queríamos verlos controlar toda Asia Central. De manera que nos pusimos a trabajar y fue el presidente Reagan, junto con el Congreso, que estaba liderado por los demócratas, que dijeron, parece una buena idea, vayamos a trabajar junto con el ISI de Pakistán, vayamos a reclutar a estos terroristas. Así traemos a todos los países árabes, Arabia Saudita, para que traigan su versión wahhabi del Islam, para poder así combatir a la Unión Soviética. Efectivamente, la Unión Soviética se retiró, perdieron enormes cantidades de dinero, pero sí, en definitiva, fue lo que permitió que combatiéramos a la Unión Soviética, y tengamos cuidado a quienes están financiando. Dijimos, bárbaro. Le vamos a mandar le dijimos a Pakistán, ustedes ocúpense de todos los misiles que dejamos y las minas terrestres que dejamos en su país, y a todo esto le dijimos a Pakistán, no queremos tener nada que ver con todo esto que hemos dejado ahí. Entonces dejamos de manejarnos con los militares de Pakistán y su servicio secreto, y ahora estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Bueno, Hillary Clinton, traducida al español, que voz parecía la de Adrián Salvucci que tenía, ¿no? Pero sí, acá vuelve a insistir en lo mismo. Ellos están admitiendo acá, ya ahora oficialmente ante el propio Congreso, que primero financian a grupos que después se escapan de su control. ¿Y qué es lo que le está pasando en Siria en este momento? Financiaron a Al-Qaeda, que la utilizaron a Al-Qaeda para los atentados del 11 de septiembre, y hoy están luchando justamente al lado de Al-Qaeda en contra de Bashar al-Assad en Siria. Pero bueno, es todo parte de cómo funciona realmente la política, y todo esto no va a aparecer en las explicaciones sesudas que le dan desde CNN o desde Fox News, el New York Times, el Washington Post, o los diarios voceros de la embajada norteamericana como La Nación de Buenos Aires o de la prensa canalla de Clarín. Y acá me gustaría agregar un punto, porque en lo que estamos hablando nosotros de que el 11 de septiembre no fueron una cosa de los malos guerrilleros terroristas en contra de la pobre y buena Estados Unidos democrática, porque acá ya veo que alguien empieza a decir, Romero y Salvucci sustentan teorías conspirativas, porque en realidad cuando se acusa a alguien... Somos los loquitos de la conspiración, sí. La fama ¿sabes de dónde nace la idea de teoría conspirativa? ¿De dónde? Lo inventó la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, cuando la gente empezó a rascarse la cabeza y a hacerse demasiadas preguntas respecto del asesinato de John F. Kennedy. Porque tuvieron la mala suerte, estamos hablando del año 63, que había un señor con una cámara Super 8, ¿te acuerdas? Sí. Abraham Zapruder, y lo filmó todo.
Entonces la historia oficial de la Comisión Warren no cerró jamás. ¿Por qué? Porque es más que evidente que no fue una bala, sino que le dispararon de 3 lugares distintos. Y si se les dispara al presidente de 3 lugares distintos y no un loco suelto, es una asociación ilícita, es una conspiración. Conspiracy, según lo dicen los norteamericanos. Pero yo quiero compartir con ustedes para que vean que a veces hay que dar un salto paradigmático. Les voy a contar la teoría conspirativa más estúpida que jamás escuché en mi vida. Escuchen un cachito. 19 jóvenes árabes que apenas pueden pilotear avionetas Cessna logran vulnerar la seguridad del aeropuerto de Boston y el aeropuerto de Newark. Bordan 4 aeronaves, logran secuestrar las 4 aeronaves con cuchillos de plástico. ¡Qué miedo! Con cuchillos de plástico. Hacen que esas aeronaves se desvíen, violan el espacio aéreo del noreste norteamericano, que debe ser el espacio aéreo más cuidado, toman control de estas aeronaves y las incrustan con una precisión absoluta en contra de las 2 torres y del Pentágono en Washington, en el caso del Pentágono, volando prácticamente a ras del cielo, aeronaves que en el caso del Pentágono tuvo que hacer un giro de 270 grados, porque venía del lado equivocado, para entrar por el lado que realmente correspondía, que era donde se estaban investigando las finanzas del Pentágono. Y todo eso lo hicieron, por supuesto, suicidándose, dirigidos por un loco con un turbante, escondido en una cueva de Afganistán, que estuvieron 9 años para encontrarlo, y cuando lo encontraron lo mataron y se les cayó el cadáver en el mar. Esa teoría conspirativa absurda, idiota, infantil, es la historia oficial del 11 de septiembre. Sí, lo más inverosímil es que saben quiénes iban a bordo del avión, porque en el medio de todos los escombros encontraron su pasaporte de papel intacto. De Mohamed Atta, con doble T, que era el jefe de la escuadrilla que secuestró el primer avión, el de American Airlines, que se incrustó contra la Torre Norte, la que tenía la antena, en el World Trade Center. Que me hace acordar a aquel oficial de inteligencia israelí que en los escombros de la AMIA dijo: mira este pedazo de metal, uy, tiene un número, la Trafik de Seineldin. Qué suerte que tenía. Y bueno, hablando de atentados de falsa bandera, pero hay que ser muy pavote para creer en toda esta teoría del 11 de septiembre, ¿no es así, Adrián? Y en realidad yo digo lo siguiente: hay que ser un poco generoso también con la opinión pública propia y ajena. En Estados Unidos, como también en la Argentina, los medios no hacen más que idiotizar, desinformar, y aprovechan algo de alto impacto, como ver 3.000 personas morir en 2 torres que colapsaron, que parecía una bomba atómica. Quizás hubo algo de eso, porque la detonación interna no se explica. Imagínense que las torres gemelas, para que tengan una idea, colapsaron en caída libre. La torre norte cayó la torre sur, que fue la que cayó primero, en 8 segundos, y la torre norte en 11 segundos. Es prácticamente caída libre. Se pulverizaron. ¿Cómo se pueden pulverizar? Porque impactaron 2 aeronaves, que sí, por supuesto, contenían mucho combustible, pero no lo suficiente para derretir por completo incluso el núcleo de ambas estructuras. Se cree, muy probablemente, este grupo de arquitectos e ingenieros por la verdad del 11 de septiembre, que pudo haber habido un artefacto nuclear táctico muy pequeño que fue el que sirvió para pulverizar el núcleo de ambos edificios. Por eso quedó sobre Manhattan una capa así de polvo. Porque uno de los bomberos dice algo terrible, que porque hay muchos videos en esto, dice el bombero pensando: teníamos 2 edificios de 110 pisos cada uno. Sin embargo, no hallamos ni un escritorio, ni una silla, ni una mesa, ni un teléfono, ni una computadora. Pero sí un pasaporte de alguien que iba arriba del avión. El FBI lo encontró. Dice: lo único que yo llegué a ver fue un pedacito de un tablero de un teléfono. Es imposible que eso haya ocurrido, sin embargo es lo que ocurrió. Y fíjense otro dato para los memoriosos: en febrero del 2005, una torre en Madrid, la torre Windsor, de algo así como los 70 pisos también, se incendió. Un incendio catastrófico. Ardió durante más de 24 horas. Colapsó una parte. Cuando finalmente apagaron el incendio, quedó la torre mayormente parada, muy maltrecha, muy dañada, pero no se vino abajo. Y sin embargo estas 2 se vinieron abajo, especialmente, que es lo que están recordando hoy en Nueva York, la torre número 7, que era más bajita, 47 pisos, pero sigue siendo una mole, que colapsó sin razón aparente. No la golpeó ningún avión, había un incendio en el 6º piso y uno en el piso 12, ocasionado por todo estaba próximo a la Torre Norte. Había un incendio que estaba bajo control y de repente, sin embargo, a las 5:20 de la tarde decidió caerse. Y ahí es donde empiezan a cometer errores, Enrique, porque el complejo del World Trade Center, valuado en ese entonces en
$7.200 millones, había sido adquirido 2 meses antes, julio del 2001, porque era de la ciudad, de la municipalidad de Nueva York, la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, para ser exacto. Se lo vendió, le vendió la concesión a un señor que se llama Larry Silverstein. Y Larry Silverstein la adquirió 2 meses antes, en realidad 5 semanas antes. Y en un video cometió el siguiente terrible error. Le preguntan, ¿y qué me puede decir de la torre número 7, esta que colapsó sin una zona aparente de 47 pisos? Y él dijo, y habíamos visto tanta destrucción y tanta muerte esa mañana, que con el jefe de bomberos nos miramos y dijimos, la tiramos abajo, y hace este gesto, y la tiramos abajo. Y yo pregunto, ¿cómo hace usted para decidir tirar abajo una torre a las 2 de la tarde y que se venga abajo a las 5:20 de la tarde? Eran demoliciones controladas, eran demoliciones ya preparadas, eran demoliciones que habían sido programadas, articuladas y preparadas con semanas de antelación. Y probablemente en la torre número 7 estaba el comando central para tirar las otras 2 abajo, que fue la espectacularidad que vimos todo ese día. Había que destruir la evidencia. ¿Y qué mejor forma de destruir la evidencia que hacer que esas torres también cayeran? También estaba ahí los tribunales de Nueva York que estaban investigando a la Enron, la empresa petrolera que cayó en un fraude terrible, íntimo de los Bush y de los Dick Cheney. También estaba ahí un destacamento de la CIA, del FBI y de la Administración de Riesgos de la Ciudad de Nueva York. Evidentemente ese edificio era muy conveniente que se viniera abajo. Sí, evidentemente en el edificio había cosas que no querían que se vieran, que nadie las encuentre. Pero bueno, vos sabés, Adrián, que a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. Se lo dieron hace ya un par de años. Y según publica Clarín el día 6 del 9, el mismo Obama dijo, cuando recibí el Premio Nobel de la Paz, dije que no lo merecía. Me preguntaba, ¿podría describir el dilema de ser un ganador del Premio Nobel de la Paz y prepararse para atacar Siria? Eso fue una pregunta que le hicieron en una conferencia de prensa, una periodista sueca le preguntó esto. Obama no esquivó la pregunta y fue muy sincero. Dice, cuando recibí el Premio Nobel de la Paz, dejé en claro que no lo merecía. Fui elegido para acabar guerras, no para iniciarlas, aclaró. Tengo una reputación bien ganada de examinar muy en serio cualquier acción militar. Así se defendió. Adrián, cualquiera que tenga un Premio Nobel de la Paz debería viajar a Suecia y revoleárselo escupiéndoles en la cara a los señores que manejan el comité de los premios Nobel. Sí, pero no es nuevo, Enrique. Pérez Esquivel debería hacer eso. Sí, bueno, sí, desde luego que sí. Pero no todos aquellos, la Madre Teresa, si estuviera viva, estaría revolcándose en su tumba. No olvidemos que entre los que recibieron ese galardón está Henry Kissinger. No es exactamente un ejemplo de la paz, y Menachem Begin, uno de los mayores terroristas sionistas de la historia, lo recibió también el Premio Nobel de la Paz en los años 70, de manera que, y creo que el Premio Nobel de la Paz sirve para prestigiar determinadas personas, para luego utilizarlas para otras cosas. El hecho de que a Pérez Esquivel le dieron el Premio Nobel de la Paz cuando estaba todo el movimiento por los derechos humanos, no solo en Argentina, y siendo un ignoto. Lógico, y en toda Latinoamérica era una forma de ayudar, empujar un proceso que a ellos les convenía en ese momento, en los años 80, 81, ya hoy... O sea, vos querés decir que el comité que entrega los premios Nobel es un arma más de estas estructuras de poder mundial que las utilizan para fines determinados. Absoluto y completamente, porque lo que tenemos que entender, y acá es donde hay que tratar de dar un salto cualitativo grande, un salto paradigmático, como se dice hoy en día, grande. La estructura de poder actual es muy compleja, no es blanco y negro, como nos quieren hacer creer, como los diarios nos quieren hacer creer. Los que están en contra del régimen de Bashar al-Assad es malo, las fuerzas de la OTAN o las fuerzas rebeldes son buenas. Normalmente en las guerras, en los grandes conflictos políticos, no hay tanto buenos y malos como intereses. Lo que sí hay, y hay que empezar a pensar en este sentido, es más que buenos y malos, hay poderosos y débiles. Y ahí es donde Argentina, si alguien me pregunta, ¿Argentina es buena? Yo no sé si Argentina es buena, o es más buena que Chile, Brasil o Estados Unidos. Lo que pasa es que Argentina es débil. El problema nuestro no es que somos buenos o malos, el problema nuestro es que somos débiles.
Y eso hay que ver cómo lo resolvemos. Melconian decía que somos garcas. Bueno, no es el problema de Melconian, porque sí, él seguramente en su ámbito es digamos, el ambiente que vive. Seguro. Porque en definitiva, este mundo peligroso que se lleva por delante a países enteros, que inclusive le crea un atentado tan espantoso como este a los propios norteamericanos. Luego, en julio del 2005, se harían atentados parecidos en los subtes y en un micro en pleno centro de Londres. Y también hay muchos indicios que nos cierran como no cierra lo del 11 de septiembre. En este mundo tremendo, esa violencia pronto se viene para nuestro continente y por qué no hacia la Argentina. Hay que saberlo, estamos muy mal preparados para hacerle frente. Y no solo muy mal preparados porque somos débiles en lo militar, cosa que es real, pero a veces las armas no son la solución definitivamente para todos, sino que somos muy débiles en la toma de conciencia, en el entender cómo funciona todo esto. Por eso que en este programa queremos tratar de echar un poquito de luz, levantar aunque sea una esquinita del telón para empezar a dilucidar lo que pudo haber realmente ocurrido el 11 de septiembre del 2001, porque es justamente a través de una no comprensión de ese evento tan terrible que se permitió justificar la destrucción de Irak, la destrucción de Afganistán, la destrucción de Libia, la destrucción de Siria en estos momentos y toda la mal llamada primavera árabe que también está destruyendo la soberanía de estados aún adictos a ellos, a los norteamericanos y los ingleses y los israelíes, como era o como es Egipto. Entendámoslo. Acá los poderosos tienen la capacidad de hacer cosas tan terribles como la del 11 de septiembre o la destrucción de Irak. Y luego tener un presidente, George W. Bush, que cuando le preguntaron, ¿pero qué conexión hay entre el 11 de septiembre y Saddam Hussein? Y dijo, ninguna. Pero ya está, ya fuimos, porque había armas de destrucción masiva. Pero señor presidente, no hay armas de destrucción masiva. Sí, es verdad, no había. Ni piden disculpas, ni dan explicaciones. Entendámoslo, ese es el mundo, no es el mundo ni de la democracia, ni de los derechos humanos, ni del bienestar, ni de la ley internacional. Es el mundo donde el poderoso usa el poder para promover sus objetivos y sus intereses, y los que somos más débiles, hoy lamentablemente es el pueblo sirio, hace 2 años fue el pueblo libio, podemos llegar a ser los argentinos muy pronto, los que no tenemos poder, no nos queda otra de tener que bancarnos las consecuencias de las acciones terribles de aquellos que sí tienen el poder para promover sus objetivos y sus intereses. De manera que Argentina pone las barbas en remojo urgente, porque con este desarme unilateral, no solo en lo militar, sino en la interpretación del mundo, vamos por mal camino. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, no se vayan, enseguida volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta con nuestro programa Proyecto Segunda República. Gracias por seguir ahí. Y vos sabés, Adrián, que a Obama le gusta cierto tipo de lectura. Es una lectura muy tendenciosa que lo influencia y lo inspira acerca del rumbo que tiene que tomar su gobierno. Y al bajar del avión se lo capturó con una foto del libro que está leyendo hoy. Este libro se llama The Post-American World y la edición en español de este libro es El mundo después de los Estados Unidos, de Fred Zakaria. ¿Quién es este Fred Zakaria?
Bueno, es un catedrático de Harvard que básicamente es un discípulo de Samuel Huntington. Samuel Huntington, como vos sabés, escribió El choque de civilizaciones. Y fue toda la doctrina de los neoconservadores de Bush, porque en definitiva él llega a tener una parte donde habla de Estados Unidos contra el resto del mundo, que lo cumplió como política de gobierno las dos presidencias de Bush, y por lo que estamos viendo también la sigue la presidencia de Obama. Es interesante esto. Hay un catedrático ruso, Igor Pralianin, que ya en los años fines de los 90 preveía el colapso de Estados Unidos, y todos dijeron, este tipo está loco, etcétera. Pero yo invito a que pensemos en lo siguiente, y hago dos comentarios sobre esto. Cuando se decidió que la globalización iba a ser según el modelo norteamericano, capitalista, democrático, con derechos humanos, con libertades, muy horizontal, sin fronteras, que el dinero pudiera ir y venir, etcétera, etcétera, que fue la era Bush padre y después la era Clinton, se sabía a fines de los 80 que una de las dos superpotencias tenía que desaparecer. Y la que desapareció fue la ex Unión Soviética, y todavía falta escribir, como dice Denis Martos, nuestro gran colega, falta escribir una historia de cómo es que la Unión Soviética colapsó tan pacíficamente. Un régimen que se impuso por la sangre y a fuego y de una forma violentísima, creando la muerte de cientos de millones de su propia gente, rusos, ucranianos, bielorrusos, en todo el mundo, chinos ni que hablar, y sin embargo, un día en 1990 dijeron, che, dejemos caer el muro de Berlín, que se reunifique Alemania, la Unión Soviética, demos de libertad a todos estos estados clientes que tenemos cautivos, y nosotros de ser comunistas, pasemos a ser capitalistas, apaguen la luz y nos dedicamos a otra cosa. Qué raro, ¿no? Han sido estos 21 años de globalización que tenemos, que es un gobierno mundial de hecho. Pero ahora están tratando de arrastrarnos a un gobierno mundial de derecho. Y esta vez necesitan que la otra superpotencia desaparezca, porque no pueden tolerar un gobierno mundial de venidero, que haya alguna nación muy poderosa militarmente, por ejemplo, que sea soberana. Porque entendámoslo, hasta ahora la Casa Blanca estaba en manos amigas de ellos, de esta estructura de poder. Bush padre, Bush hijo, Clinton, ahora Obama. Pero ¿qué pasaría si la Casa Blanca llegara a ser ocupada por un auténtico patriótica norteamericano, que te digo que los hay, y dijera, cierro la Reserva Federal, cierro la mitad de las bases que tengo en el exterior, dejo de apoyar a Israel para que destruya a los palestinos, dejo de hacerle la guerra a Medio Oriente y empiezo a comportarme como un país serio y responsable? ¡Qué peligro para los dueños del poder mundial! De manera que es previsible que Estados Unidos también tenga que terminar fraccionándose, debilitándose, vas a saber la forma como va a tomar. Pero todos estos procesos, lo que vos empezaste a describir en este programa, Enrique, del 11 de septiembre, son formas de ir hacia ese eventual objetivo a largo plazo, porque lo que el 11 de septiembre ha generado un enorme desprestigio hacia Estados Unidos, una enorme falta de confianza e incluso una debilidad intrínseca que probablemente porte las semillas de lo que va a ser la destrucción del propio imperio norteamericano, y hace bien Obama en leer este libro. ¿Será Obama lo que fue Gorbachev a la Unión Soviética? Yo creo que sí. Obama, bueno, entonces este libro no es un libro que le entregaron para que lea, sino es más bien un libreto que le entregaron para que ejecute. Un manual para que lo ejecute. Y leyendo un poco entre hojas lo que dice el libro, esboza una nueva e interesante teoría sobre la configuración de un nuevo orden geopolítico mundial, caracterizado por el paso de un sistema unipolar de hegemonía absoluta de los Estados Unidos tras la caída del muro de Berlín, a un sistema de mayor complejidad que el autor bautiza como el mundo postamericano. O sea que lo que se plantea acá es una fragmentación de la nación estadounidense en quién sabe cuántas republiquetas. Los primeros que se van a secesionar seguramente serán los tejanos, que ya vienen amenazando hace tiempo. Fue una república independiente en el siglo XIX, la república de la estrella única, the Lone Star State. Y tienen ganas de volver a hacerlo. Hace un pequeño comentario. Todo lo que estamos hablando del 11 de septiembre lo pueden también leer, algunos de los detalles, en este libro. A ver si se ve. Bienvenidos a la jungla, que ya lo hemos ofrecido en programas anteriores. Aclaro, esto no es un chivo porque este libro está agotado. Y quien me mande un correo electrónico a arsalgucci@gmail.com, aparece en pantalla, arsalgucci@gmail.com, se lo mando en formato electrónico
totalmente gratis. Lo que me interesa es que lean, por ejemplo... Como ya lo han hecho muchos esta última semana. Muchísimos enviarlo, por eso esto no es un chivo, meramente lo ofrecemos generosamente a cambio de nada. El cuarto capítulo, el capítulo 4 es 11 de septiembre de 2001, un casus belli para iniciar la Cuarta Guerra Mundial, y ahí describo un montón de estas inconsistencias que cada vez quedan más a la vista de todo el mundo respecto del aspecto técnico, porque ¿sabe lo que pasó con el 11 de septiembre? Se le fue la mano. Lo hicieron no bien, lo hicieron demasiado bien, demasiado perfecto. Solo se explican en términos de la física el colapso de las torres si fueron una demolición controlada, que fue lo que efectivamente fue. No fueron los dos aviones. En realidad los dos aviones fueron la cortina de humo, mientras todo el mundo estaba mirando hacia arriba, hacia el piso 86 de una de las torres, el piso 95 de la otra. Está la cortina terrible de humo que se veía de ahí arriba, las bombas estaban detonando en el sótano y a lo largo de toda la estructura. Es más, algunas de las grabaciones muestran a medida que van colapsando las torres, cómo van saliendo en forma simétrica y en forma secuencial las explosiones, las detonaciones en cada uno de los pisos. Lamentablemente la tecnología les ha hecho una mala jugada porque eso se vio. Pero claro, recordemos lo que fue ese 11 de septiembre al día siguiente, el 12 de septiembre. Estados Unidos quería ver sangre, y si el mundo mismo quería ver una venganza por semejante ataque tan terrible que mató a laburantes, a gente que fue a trabajar ese día espléndido de sol en la ciudad de Nueva York. Y cuando el presidente dijo, esto lo hicieron los talibanes, hay que ir a invadir Afganistán, hay que ir a destruir Irak, todo el mundo lo acompañó, porque esa es una de las funciones de una bandera falsa. Un ataque de bandera falsa, a la larga se sabe, pero les cuento, ese a la larga, el secreto es que sea muy a la larga, para que cuando finalmente se sepa, como se sabe con 100% de certeza, que el caso con el cual abrimos este programa, el hundimiento del río Maine en la rada de La Habana, Cuba, para hacerle la guerra a España a fines del siglo XIX, cuando finalmente se supo, 80 años después, 90 años después, ya no es un tema política, es una anécdota histórica. Es como la muerte de John F. Kennedy. Se va a saber algún día, que sí, que fue la CIA, etcétera, etcétera, pero ya no va a ser un tema que va a cambiar la política norteamericana. Ya no va a existir tal CIA, probablemente ya no exista los Estados Unidos de Norteamérica. Como cuando hoy se habla del KGB, ya no existe más el KGB. Exactamente, hoy pueden salir a la luz todos los chanchullos de la KGB porque no va a ir preso nadie. Pero bueno, esto de la guerra permanente y esto que plantea el libro del mundo postamericano y lo que plantea el mentor de este señor Fred Zaccaria, que es Samuel Huntington, que es el choque de las civilizaciones, o sea, Occidente contra el mundo musulmán, puede darse solamente si hay una animosidad permanente contra el mundo musulmán. Y esto lo reveló un general que participó de la Primera Guerra del Golfo y que se llama Wesley Clark, en una entrevista que le hicieron por televisión y que ahora, por favor, señor director, si podemos verla. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Bueno, ya lo escuchaste a Wesley Clark. ¿Qué sabes de él, Adrián? Más claro echarle agua. Lo que acabamos de ver es un tramo de un programa que se llama Democracy Now!, Democracia Ahora,
de la televisión alternativa norteamericana. Quien vimos ahí entrevistado era el general de 4 estrellas del ejército norteamericano, Wesley Clark, que no es un cualquiera, fue el comandante supremo aliado de la OTAN entre 1997 y el 2000, y fue quien estuvo a cargo de todas las operaciones en la guerra de los Balcanes, que libró la OTAN contra varios de esos países, notablemente Serbia. Es general de 4 estrellas, y lo que él está hablando, lo que está diciendo en ese programa fue dicho en el año 2007, de manera que aún gente de adentro del riñón no entienden cómo Estados Unidos se deja manejar de esa forma tan terrible. Que lo que también ayuda a entender esto es un trabajo que lo hemos mencionado en este programa y vale la pena volverlo a señalar, que se llama Estados Unidos y el lobby israelí, la política exterior de Estados Unidos y el lobby israelí, de 2 académicos, Stephen Walt de la Universidad de Harvard y John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, donde demuestran que el problema norteamericano es justamente que los poderosísimos lobbies sionistas pro-Israel logran torcer la política exterior para que priorice el interés de Israel por encima del interés norteamericano, porque cuando se destruyó Irak en el 2003 era el principal enemigo del Estado de Israel. Cuando ahora se está yendo a Siria como un paso previo para atacar a Irán, ¿por qué se desea atacar a Irán? Porque es el principal enemigo de Israel. ¿Por qué? Porque desenmascara todas las mentiras, lamentablemente, que vienen de Israel y que las puede imponer Israel, no solamente como política de Estado, sino a través de la violencia, y no tan solo contra los palestinos, porque saben que cuentan con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Y entre esas cosas incluye que mientras que hoy el presidente Obama, apenas anoche, trata de preocupar al mundo, porque Siria podría tener armas de destrucción masiva como también supuestamente las tenía Irak, nunca un presidente norteamericano le dice al pueblo y al mundo que la única potencia nuclear en Medio Oriente es el Estado de Israel, que tiene 400 artefactos nucleares cedidos por Estados Unidos, que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, y si uno analiza el comportamiento político de los líderes israelíes, especialmente los de la ultraderecha racista fundamentalista, que hoy está en el poder, dirigido por el señor Netanyahu, es absolutamente previsible que en una situación de mayor violencia los utilice. Por eso hace 7 años que viene amenazando a Israel con un ataque unilateral, preventivo, entre comillas, en contra de Irán. Un ex primer ministro de Malasia, Mohamed Mahathir, dijo a fines de los 90 que los sionistas, los judíos dijo en realidad, pero yo lo voy a redefinir como los sionistas, porque acá estamos hablando de política, los sionistas logran que otros hagan las guerras de ellos, logran que otros, en este caso Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, que otros mueran y luchen por ellos. Y ahí estaría quizás el quid de la cuestión. Si Estados Unidos es la potencia regidora en el mundo occidental, al menos en los momentos actuales, o sea que Estados Unidos controla el mundo, por decirlo de alguna forma, el sionismo controla Estados Unidos. Pero bueno, para que puedan existir las guerras que existían o que están existiendo en la actualidad, es necesario primero convencer a la opinión pública. Sí, señor. Para esta guerra fue necesario un 11 de septiembre. ¿Alguien podía imaginarse que Estados Unidos iba a ser atacado de esta manera el 11 de septiembre? Bueno, hay un par de dichos. Por ejemplo, George W. Bush, presidente, en ese momento presidente, dijo en octubre del 2001, ¿quién iba a imaginarse que los terroristas iban a utilizar aeronaves comerciales como misiles? Condoleezza Rice, la morena asesora de seguridad nacional de George Bush, también dijo, nunca hubiéramos imaginado que iban a usar aviones de pasajeros para incrustarlos en contra de edificios públicos o un edificio militar como el Pentágono. Y el propio general Richard B. Myers de la Fuerza Aérea dijo, debo admitirlo, nunca planificamos para algo así. Es como que jamás entró en la imaginación de los gobernantes norteamericanos, del gobierno Bush, de que podían utilizar aviones secuestrados para incrustarlos contra edificios, como fue el caso de las Torres Gemelas o del Pentágono. Pero creo yo, Enrique, que Hollywood, al menos una parte de Hollywood, tiene mucho más imaginación que Bush, Condoleezza Rice y los generales. Primero dejemos de lado Hollywood y te voy a hablar de un organismo gubernamental de los Estados Unidos, que es FEMA, que es nuestra especie de defensa civil, sí, que ellos, ya en el año 97, en un informe que le transmitieron al gobierno de los Estados Unidos, se imaginaban un ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Ajá. O sea, que ¿quién se podía imaginar que iban a atacar
a las Torres Gemelas, y ya usando la palabra terrorismo en este informe de agosto de 1997, ya hablaban de terrorismo y el objetivo eran las Torres Gemelas. Y la mira de una supuesta arma está orientado hacia la Torre Norte, la que tiene la antena, que fue la primera que fue golpeada. Exactamente. El vuelo 77 de American Airlines. O sea que estos funcionarios, altos funcionarios del gobierno, que digan quién podía imaginarse que iban a atacar las Torres Gemelas. FEMA ya lo estaba empezando a imaginar, ¿no? FEMA ya venía imaginándolo, pero bueno, como vos dijiste, también Hollywood venía imaginándolo y subliminalmente venía metiéndolo en varias películas. Hay una película de Stallone, que no recuerdo el nombre, por eso no pudimos encontrar las imágenes, que aparece él emergiendo desde los escombros de las Torres Gemelas, y es una foto muy similar a la que se vio luego del atentado, pero ya de la realidad. Pero así todo, Bart Simpson se imaginó algo con las Torres Gemelas. 9-11. Esto es de los 90, es un capítulo de Los Simpsons de los años 90. Se llama Los Simpsons versus la ciudad de Nueva York. Y en el video él guiña un ojo, porque le dice al papá, a Homero y a la mamá, ¿por qué no vamos a Nueva York? $9 cuesta $9, 9-11 vemos ahí, y él hace un guiño de ojo. Sigamos. Raro, ¿no? Sigamos. Raro. Pero bueno, también Terminator, la número 1 de Terminator, se imaginó que algo podía pasar en el 9-11, porque mientras iban persiguiéndolo en moto al Terminator y al otro Asesinator, iban mostrando los puentes a través de los cuales iban pasando, y acá se ve claramente un puente en donde aparece peligro 9-11. Ah, sí, lo recuerdo. Dos comentarios muy rápidamente, porque ahora sé que hay un tramito de video que quiero que veamos, pero también recordemos que Benjamín Solari Parravicini también tiene una psicografía del año 39 que muestra las torres colapsando con los edificios llenos de humo atrás y la Estatua de la Libertad. Y dice, las torres serán atacadas por 2 veces, una cosa así, que inclusive hasta hubo ahí una predicción profética de nuestro profeta. Exactamente, sí, no tenemos la imagen lamentablemente, pero bueno, eso fue una profecía de alguien que tenía visiones. Que tenía una visión. En cambio acá es subliminalmente ir metiéndole en la cabeza a la gente la idea de que algo podía pasar el 9-11. ¿Vas a pasar el video? Y más que nada, hay una serie de estas que hacen en Hollywood que se llama The Lone Gunman, y en el capítulo 0, lo que ellos llaman el piloto, aparece exactamente un ataque, y es del año 99. No, escucha esto. The Lone Gunman fue la serie que reemplazó los archivos X. The X-Files, sí. ¿No? Los archivos X. Y el primer episodio, el episodio piloto, el episodio 0, como bien dijiste, se transmitió el 4 de marzo del 2001, 6 meses antes del 11 de septiembre. 4 de marzo del 2001, por Fox TV, la cadena Fox, nada más y nada menos, y justamente para la mala imaginación, la poca imaginación de Bush cuando dice Rice y los generales, si hubieran visto este episodio 6 meses antes, quizás se hubieran preparado mejor. Veámoslo. All right, try cutting electrical power. I've thought of that. I've thought of everything. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're experiencing some technical difficulties up here. At this time, we'd like you all to return to your seats. And kiss your asses goodbye. Finally, we're getting close. I know. Damn it! New York Center, this is Atlantic National Flight 265 Heavy. We are declaring an emergency. We have 110 souls on board, 16,000 pounds of fuel, and no dangerous goods or cargo to report. Come on, Frohickey. Fronts have failed, haven't they? There's still hope. Hope my next funeral's as nice as my last one.
got manual override. Bueno, ¿quién iba a imaginarse que se podían tomar aviones como misiles en contra de Torres Gemelas, sacrificando un montón de vidas? Si George Bush hubiera visto este programa el 4 de marzo del 2001, quizás hubiera tenido un preaviso. Y aclaremos, también toca un tema muy interesante esta obra, que este capítulo de The Lone Gunman, que viene a traducirse como los francotiradores, y es que una aeronave puede ser manejada, puede ser secuestrada desde tierra a través de un control remoto. ¿Qué son sino estos drones, estos famosos aviones que utilizan sin pilotos para matar a gente, destruir todo tipo de objetivos blancos en Afganistán, por más que están manejados desde Langley, Virginia, desde la CIA? La tecnología existe. Las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Lo importante y el único objetivo que queríamos con todo esto es tirar apenas, levantar un poquito ese telón detrás de lo que realmente pasa. Insisto, quienes quieran leer más sobre esto, mándenme un correo electrónico y les mando en forma totalmente gratuita este libro para que tengan más información sobre el 11 de septiembre y sobre todo el entorno del poder que se maneja desde este nuevo orden mundial que pretende imponernos un gobierno mundial. Pero que las cosas son infinitamente más complejas de lo que nos dicen los medios, es así. Y que lo que está ocurriendo hoy es consecuencia directa de este terrible evento, es así. Y que nos siguen engañando desde los máximos centros de poder con mentiras flagrantes y obscenas, es así. Y lamentablemente también en nuestro país, nuestros medios, nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros analistas, por connivencia, por cobardía o por estupidez, mantienen vivas justamente todas estas mentiras. Esta tercera guerra mundial que comenzó el 11 de septiembre de 2001 todavía tiene mucho por delante. Recién empieza y está en una situación de empantanamiento. Para seguir adelante con los planes es necesario un atentado de falsa bandera. Estemos atentos porque lo vamos a ver próximamente. Nos van a querer hacer creer que fueron algunos loquitos escondidos con un turbante en una cueva en Siria o en Irán o quién sabe dónde. O peor, Irán apoyado por Rusia, apoyado por China, porque esta vez, como dice alguien acá, van por todo, vienen por todo absolutamente. Sepámoslo que eso es lo que probablemente ocurra. El próximo atentado de falsa bandera va a hacer quedar el 11 de septiembre como si fuera apenas un juego de niños. Estemos atentos a eso. La élite que pretende gobernar el mundo está desesperada por, como dijo bien Adrián, ir por todo. Así que nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Y estar alerta y pensar con el cerebro propio y no con el ajeno, cosa de que no nos engañen. ¿No es así, Adrián? Sí, señor, y la semana que viene vamos a venir con alguna información más sobre todas estas cosas. Bueno, gracias por haber estado ahí, nos veremos la próxima.